kiosco. Nos metemos de lleno al kiosco porque sí está en los titulares de la prensa escrita, de radio y televisión. La presidenta Claudia Sheinbaum está de gira de trabajo en Estados Unidos. La primera vez que acude la doctora Sheinbaum Pardo como presidenta de México a Estados Unidos y la primera vez que se va a encontrar de forma personal, cara a cara, frente a frente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la reunión de los tres mandatarios de América del Norte. Sin duda, una oportunidad para mostrar unidad en la región de América del Norte, pero también una gran oportunidad para que la presidenta pues ponga adelante los intereses del pueblo de México con Donald Trump, porque no podemos perder de vista, si bien acude a un evento deportivo, también pues se presta la oportunidad para que se calmen las tensiones por la guerra arancelaria que desató el gobierno de Estados Unidos. Sí, una oportunidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum demuestre que ella está del lado de los mexicanos y, como en otras ocasiones, haya buenos resultados del diálogo con Donald Trump, porque han tenido más de 10 conversaciones telefónicas y en todas siempre hay buenas noticias. Hoy, la secretaria de Gobernación inició la conferencia recordando que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una agenda para este fin de semana. Hoy viernes está en el sorteo de la FIFA, de la Copa del Mundo. Ahí va a tener una pequeña intervención. Después, sí, va a tener un encuentro bilateral con sus homólogos de Canadá y de Estados Unidos para abordar temas que involucran a los tres países. Se espera temas de la agenda trilateral. Finalmente, en su gira por Washington, se va a reunir con un grupo de mexicanos que radica en la Unión Americana y mañana sábado, estará de vuelta a nuestro país. Bueno, se espera que llegue este mismo viernes en la tarde-noche, que regrese de nuevo a la Ciudad de México en la tarde-noche, y el día sábado no se va a perder. Estará presente en la celebración de los 7 años de la transformación en nuestro país. Imparable nuestra presidenta y sin duda alguna importante reconocerla no solamente como una líder en nuestro país, sino en el mundo entero. Vamos a escuchar. Salió ayer jueves por la tarde a Washington, Estados Unidos, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta. En unas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum intervendrá en el sorteo donde se determinará el grupo de países que jugará, en qué jugará la selección nacional. Al ser uno de las tres naciones sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Al fin sabremos cuál será el rival que enfrentará a nuestro país en el partido inaugural. En este acto, que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, participarán también en su momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y en el marco de este evento, la presidenta Sheinbaum se reunirá brevemente, también como lo ha informado, brevemente por separado con sus homólogos para abordar temas de la agenda internacional. Ella ha comentado el interés que tiene de hablar sobre los temas que les competen para ver cómo seguimos trabajando juntos los tres países. Previo a su retorno, este mismo viernes, también sostendrá un encuentro con hermanas y hermanos migrantes residentes en Estados Unidos. Recordar que mañana la presidenta encabezará, junto con el pueblo de México, la celebración histórica de 7 años de transformación profunda de nuestra nación en el Zócalo capitalino. Y bueno, sería el quinto país que visita como presidenta de México. Ha visitado Guatemala, Canadá en la cumbre del G7, Honduras en la CELAC, también ha estado en la G20 en Río de Janeiro, en Brasil, y en Panamá haciendo una escala, reuniéndose con el canciller. Sin duda alguna es importante reconocer que es tiempo de mujeres, no solo para México, sino para el mundo.
Y el día de hoy nos vamos al Congreso de la Unión debido a que en las últimas horas se aprobó una de las leyes más importantes en materia de aguas. Es la Ley de Aguas Nacionales y es importante señalar la importancia que tiene, pues lo que se busca es reducir la corrupción de las concesiones que habían existido históricamente, y es que justo en el debate se llevaba a cabo la indignación, por supuesto, de los mismos que han tenido negocios millonarios, Miguel. Entre Fox, César Duarte, Moreira y muchos otros personajes más de la política de la derecha, juntan 50 millones de metros cúbicos en agua de concesiones. Imagínate eso, qué significa para los agricultores, para el campo. Es imposible que existan comunidades que no tienen agua mientras ellas y ellos tienen millones de pesos invertidos en lo mismo. Pues se les acaba el negocio y los vimos molestos. El día de hoy la secretaria de Gobernación agradece a las y los legisladores que han tenido un debate fructífero, más de 26 horas de debate en esta iniciativa. Mencionaban que incluso duró más que la propia reforma judicial, y es que, por supuesto, se les acaba una vez más un negocio que tenían en la clandestinidad a costa del pueblo. Sí, y hay que mencionarlo, hubo más de 50 cambios a la propuesta original. ¿Por qué hubo cambios? Porque se escuchó a los inconformes y se incluyeron sus propuestas. Por eso hubo modificaciones. Hablabas de los abusos que tenían los políticos en concesiones de aguas. Por un lado, los políticos teniendo concesiones de agua abusivas. Claro. Y no perder de vista que también algunas empresas, algunos empresarios amigos del poder político corrupto, también tenían abusos en las concesiones de aguas. Recordarás que cuando inició la pasada administración hubo la propuesta de instalar una empresa cervecera allá en el norte del país, allá en Baja California, y particularmente en una zona en donde escasea el agua. Una empresa que utiliza mucha agua para elaborar su producto, hablamos de cerveza, se iba a instalar en una zona que no tenía agua. Eso se pudo consultar a la gente. Se dio una alternativa para que la empresa se instalara en Veracruz, Constellation Brands. Se instaló en Veracruz, donde hay suficiente agua. Y, pues bueno, ese es un ejemplo de lo que sucedía. A el expresidente López Obrador le heredaron el problema porque gobiernos anteriores corruptos pues dijeron, sí se puede instalar una empresa que requiere mucha agua. ¿Qué importa a la población? Ahora lo que se busca es dar garantía del uso del agua para nivel doméstico, para uso doméstico, para la producción, para el campo, y que haya agua suficiente para todos. No que se queden unas cuantas manos, no que se abuse de las concesiones de agua. Y además, también entender quiénes estaban inmiscuidos. Fíjate quiénes tenían concesiones de agua. Es Marco Cortés Mendoza, Vicente Fox, Emilio López, Miguel Márquez, Luis Armando Reynoso, Ignacio Loyola, Francisco Javier Acuña y, por supuesto, hasta el propio expresidente Zedillo. Y el agua que tenían puede ser distribuida para 330 personas durante 274 años. Es decir, no solamente se están quedando con las viviendas, con el cártel inmobiliario, sino que también tienen el cártel del agua, Miguel. Y en tiempos donde el agua es cada vez más preciada, resulta fundamental que hablemos de este tema. Vamos a escucharlo. Quiero aprovechar esta pregunta para agradecer a la Cámara de Diputados, a legisladoras y legisladores, también en el caso del Senado de la República, agradecer la aprobación de la ley. Como aquí ya se ha dicho repetidamente, tanto como por la Presidenta de México como por el propio director general de Conagua, es muy importante varias de los artículos que contiene esta ley, que conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país, y pues a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica. Por eso aquí agradecer también ya en primera instancia a los grupos
que participaron y que dieron sus opiniones al respecto, no solamente a los productores agrícolas que se levantaron de ahí, de la mesa, todo lo que ellos estaban observando. Y esta mañana también en Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación expuso que hay diversas asociaciones que apoyan los cambios a la ley de aguas, porque durante la elaboración de esta reforma, durante el debate en el Congreso de la Unión, hubo diversas manifestaciones, bloqueos carreteros, que no hay que dejar de ver, no hay que perder de vista, que los bloqueos eran promovidos por productores relacionados con el Partido Acción Nacional y con el PRI. Mismos líderes de productores tenían ya algunas relaciones con esos partidos porque habían sido candidatos o ocuparon un cargo de elección popular por estos cargos. Eran panistas y priistas los que promovían estas manifestaciones. De hecho, esta semana en el Congreso pues hizo un llamado a los priistas para que dejen de mentir sobre lo que es esta reforma a la ley de aguas, porque es una iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo que busca es garantizar el agua. No se va a acabar el agua para el campo, no se va a sancionar a quien acopie agua en su casa por algún sistema o porque tenga una cubeta. No se va a acabar el binomio tierra-agua si se quiere heredar o se quiere vender. No se acaba eso. Lo que sí se busca es que haya agua garantizada para todos en el país, para toda la población y también para la industria, ya sea para productos o para alimentos, que haya agua para todos. Y reiteró la Secretaría de Gobernación que este diálogo con las agrupaciones que están inconformes, agrupaciones relacionadas con partidos políticos del PAN y del PRI, van a tener diálogo. Las mesas de diálogo no se levantan en la Secretaría de Gobernación para atender sus propuestas y para resolver dudas. Así lo comentó. Hay, por ejemplo, la CONCAMIN o la propia organizadora, la organización de los grupos que están en los distritos de riego. Miren, aquí está, por ejemplo, el Consejo Consultivo del Agua, que tiene un posicionamiento a este respecto. Adelante, a ver si tienen otro. Aquí está uno que es importante, que es el Consejo Nacional Agropecuario, que también estuvo de acuerdo con la ley. Otras voces distintas son, adelante, por favor, de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, que también es en todo el país. Muchas voces se sumaron y que participaron activamente en opinar y apoyar pues esta ley. También otros organismos importantes pues continuarán las mesas de trabajo para quitar cualquier duda que haya al respecto, para atender a los productores agrícolas y campesinos, también a los pequeños, a los medianos, y darles toda la confianza para que puedan trabajar e invertir en el campo. Y el día de hoy también se habla del diálogo que se ha realizado con los grupos de agrícolas y campesinos de nuestro país. Menciona la Secretaría de Gobernación que se ha llegado a acuerdos y que incluso son ellas y ellos mismos quienes han publicado que se retiran las movilizaciones que hemos visto en la Ciudad de México en los últimos días. También es importante señalar, dice la Secretaria de Gobernación, que nuestro país se encuentra pionero en varios programas, por ejemplo, fertilizantes, buscando la sustentabilidad agrícola, buscando la eficientización de riego, por ejemplo, la tecnología al servicio del campo, y el día de hoy así se menciona. O sea, ya fueron levantadas, ya fueron recogidas cada una de las preocupaciones, de las inquietudes que tienen. Ya cuando siguen las manifestaciones sin un motivo aparente, sin que se quieran sentar a la mesa, pues díganme ustedes qué es. Sí nos pasa. Y siguen diciendo que hay una inconformidad sobre algo que no existe, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque ya en la Cámara de Diputados levantaron esa situación. Entonces, eso es lo que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué?
porque la afectación a la población es la que a nosotros nos preocupa. Y que no se entienda porque no somos un gobierno que escucha. Tenemos por obligación de hacerlo y de levantar las demandas que sean posibles, pero de que hay necesidad de hacer cambios en las leyes para poner orden en todo el manejo hídrico, pues lo vamos a hacer. También se destacó que se ha trabajado bastante en el Congreso de la Unión para aprobar reformas de gran calado. Varias de ellas reformas constitucionales. Quizás la más importante aprobada hasta el momento en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es la reforma al Poder Judicial. Pero también ha habido reformas en materia social, en materia laboral. Se han aprobado reformas a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país para que se reconozcan sus derechos. Siguen reformas pendientes, sobre todo aquellas que tienen que armonizar las leyes locales con las reformas constitucionales aprobadas. Entre ellas, armonizar las leyes con la reforma en materia judicial. También viene en los próximos años, en 2027, la segunda elección del Poder Judicial. Y también justo sobre estas reformas viene la reforma electoral, que también va a ser fundamental para hablar de las reglas del juego que habrá en la política y también, por supuesto, las leyes secundarias de la reforma judicial, Miguel. Así es. Mucho trabajo para el Congreso de la Unión y así avanzan las reformas, menciona la secretaria. Vamos a escucharlo. Mire, tendría que ver con la presidenta de México, pero pues ya estamos a unos días y no hay una instrucción en contrario, pero ya faltan pocas leyes todavía de consensar y de aprobar, pero ya están enviadas en su mayoría. Ahorita no hay alguna que estemos nosotros informados al día de hoy, pero pues ha hecho buen trabajo el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores. Insisto en un reconocimiento a su trabajo y a que han hecho muy bien las cosas. Y el día de hoy también señala la presidenta, la secretaria de Gobernación, la aprobación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. 74% de las y los mexicanos. Y es que es importante entender que más allá de las redes sociales, el millones de pesos invertidos en bots, realmente la realidad de nuestro país en las calles, en las casas, en el territorio, pues marca una brújula muy diferente. Y algo que me parece interesante justo en esta encuesta que sale de ENCOL y El País es el 74% de aprobación, pero también que el 70% de los jóvenes aprueban a la presidenta Claudia Sheinbaum y esto es fundamental porque recordemos que hace unos días quisieron utilizar a la generación Z, es decir, a los jóvenes de 13 a 27 años para ponerlos en contra de la presidenta. Y otra cosa, Miguel, que me llama la atención es que al parecer la presidenta tiene más aprobación en la derecha que la propia derecha, con 55% en el PAN, 58% en MC y 60% en el PRI. Así marcan los números y así lo mencionan esta mañana. Desear una buena estancia en Washington y antes de despedirnos, la encuesta que se publica hoy del apoyo de mexicanas y mexicanos a nuestra presidenta. Una presidenta siempre cercana al pueblo. Están todos invitados. Esta es la respuesta a todos los ataques que hacen contra nuestra presidenta. Esta es la respuesta. Aquí en este impresionante mural de Diego Rivera que narra la historia de México, quiero hacer con ustedes una reflexión. Este último mes hemos vivido una andanada de campañas, calumnias
en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas. Y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo. Porque gobierno y pueblo somos lo mismo. Queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México, la lucha por la democracia, por las libertades verdaderas. Somos el movimiento de la Cuarta Transformación. Buenos días. Me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida por el bienestar del pueblo de México. No les voy a fallar. La Cuarta Transformación es pacífica. El arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia. Nuestro movimiento es enorme, fuerte. Transformación. Y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios, de aquellos que hoy claman una intervención externa, porque no pueden tener el apoyo popular. El que convoca a la violencia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Y no han podido porque somos un gobierno que está cerca del pueblo. Llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México. Somos parte de esta transformación que inició con el presidente López Obrador. De todo corazón les quiero desaforadamente. Aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo mexicano. Estamos celebrando 7 años de transformación porque él entró al gobierno el 1 de diciembre del 2018. A nosotros nos tocó el 1 de octubre del 2024. Estamos cerrando el 2025 con 7 años de transformación. 7 años, celebración histórica. El pueblo de México está más consciente que nunca. Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades. Este es el México de la Cuarta Transformación. Los invito. Este sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. 7 años de transformación, 7 años de conquistas. Llegamos todas las mujeres a la presidencia. ¡Déjenlos pasar! Nos vemos este 6 de diciembre a celebrar 7 años de transformación y a nunca olvidar lo que ha sido nuestra historia, nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria y hoy junto con ustedes seguimos construyendo patria. Eso es lo que nos forma. Eso representa el humanismo mexicano y lo que representamos con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Aquí nos vemos.